Mi nombre es Enrique Monares, soy el jefe de la terapia intensiva del Hospital San Angelino Universidad, la casa de ustedes. Me dicen que es el 9º curso de ventilación mecánica. Eso quiere decir que son 9 años consecutivos sin pagarme, pero bueno, no tengo conflictos de interés. Esta es mi Twitter, si quieren seguirme, tengo una competencia con el Dr. Ho, a ver quién llega primero a los 2000 seguidores, entonces por favor no lo sigan a él y síganme a mí. Y vamos a hablar de 10 lecciones en años. Son como las lecciones de otro rollo. Este es el artículo original de Lancet del 67. Este es Thomas Petit y este es Ashburn, que son los que escribieron, y realmente pues lo que se dice tantos años después casi es lo mismo. Todo el mundo sigue diciendo que hay una mortalidad alta, que tenemos que ventilar de manera gentil al pulmón, etcétera, etcétera. Pareciera que lo único que ha cambiado es que ahora tenemos tomografía y ahora tenemos mejores estudios de patología, pero este hombre es Martin Tobin. Yo aprendí ventilación, bueno, traté de aprender ventilación mecánica en este libro, y si no, pues al menos sirve para hacer ejercicio con el brazo. Pero lo que dice que la ventilación mecánica ha llegado a un límite para disminuir la mortalidad en ARDS. Necesitamos nuevas terapéuticas y tampoco parece ser el ECMO la respuesta. Pero lo que sí tenemos que ver es que lo que logró disminuir la mortalidad de la ventilación mecánica ya lo logró. En los estudios actuales, no entiendo muy bien cuál es la pregunta cuando se hacen estudios de ventilación mecánica, pero estudio tras estudio, pues pareciera que el PIP no es la respuesta. La ventilación mecánica ya logró disminuir la mortalidad. O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que los ventilen con 40 de presión meseta y 12 mililitros por kilogramo de peso durante 30 minutos o estar en apnea 30 minutos? Hasta ahora nadie ha dicho que no, pero si dicen que mejor la apnea, pues tienen que consultar a un psicólogo, ¿no? Pero aún no le estamos dando a todos los pacientes el beneficio de la ventilación mecánica. Cuando un estudio logra disminuir la mortalidad, lo que a mí me hace entender es que ese estudio no estaba haciendo ventilación protectora alveolar. Regla número 1 de otro rollo: la PIP ideal no existe. Todos vieron el club de la pelea, ¿verdad? ¿Cuál es la primera regla del club de la pelea? La PIP ideal no existe. ¿Cuál es la regla número 2 del club de la pelea? En serio, no existe. Deje de buscarla, ¿sí? La gran mayoría de la gente que cambia el PIP durante una guardia es para demostrar que la PIP de él es más grande. La meta, regla número 2, la meta no es la mejor oxigenación. Vean ustedes cómo mantenerlo en un humilde 88% versus mantenerlo en 96%. Yo he visto gente que en la entrega de guardia toma la gasometría y dice: me lo entregaste con 120 de PaO2, PO2, y le aventaba la gasometría, te lo entrego con 300. Sí, yo decía para mí, o sea, si ustedes tienen un paciente de 20 años con fractura de cadera y lo entregan después de fijar la cadera con 65 de presión arterial media, no parece nada malo. Porque alguien tendría que decir: oye, me lo entregaste con 65 de media, le pasé 4 litros de sangre, le puse dobutamina y norepinefrina, te lo entrego con 180 de presión arterial media. Cuando te esfuerzas en mantenerlos en 96 y los pacientes se mueren igual. La PIP ideal no existe, punto número 1. Punto número 2, la meta no es la mejor oxigenación. Vean, hay un punto de corte más o menos en 350, todo lo que está por debajo tiene una relación lineal con aumento de la mortalidad, pero todo lo que está por arriba tiene un gran incremento de la mortalidad, y tal vez es por la exigencia a un pulmón que necesita reposo de mantener unas metas que en ese momento no son las correctas. La regla de oro, y afortunadamente aquí no hemos invitado todavía a Paolo Pelosi, son 6 mililitros por kilogramo de peso, y él ahora que dice que un pulmón sano puede estar en 10. Bueno, eso es una cosa que tenemos que estar muy atentos. Pero si el paciente tiene algún grado de lesión pulmonar, 6 mililitros por kilogramo de peso de la fórmula Arsted, ¿sí? Yo peso 110 kilos. Si quieren utilizar 6 por kilo, mi peso real, van a ser 600, 800 de volumen corriente. Eso se llama asesinato.
Yo estoy seguro que alguien aquí en la sala sí quisiera ventilarme correctamente, y la única persona que va a hacer eso es el que mida mi estatura y me ponga en 6 mililitros por kilogramo de peso por tercera vez. Las reglas de oro: presión meseta por debajo de 30. ¿Sí? Cuando yo era R1, llegaba el R2 y me preguntaba, ¿cuál es el límite de la presión meseta? Y yo respondía, señor, sí señor, 30 centímetros de agua. Y después, curioso yo y tonto, le preguntaba, ¿por qué? Y él me decía, tienes guardia de castigo. 30 centímetros de agua es lo máximo que puede mantener la presión del ventrículo derecho. Todo lo que está del lado de la circulación, incluyendo al pulmón, todo lo que está del lado derecho de la circulación, incluyendo al pulmón, está genéticamente diseñado para no ser sometido a más de 30 centímetros de agua. Rompe la regla de meseta y meseta menos PIB, 4 veces aumento de la mortalidad. Una, la que tenía por existir, y 4 por romper meseta y meseta menos PIB. Rompen una de las dos, se duplica la mortalidad. Lo correcto es tener meseta menos de 30, meseta menos PIB menos de 15, y bueno, uno puede llegar y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho subir las mesetas y subir la meseta menos PIB, y aquí Jesús Villar, que me parece una persona muy importante en ventilación mecánica actualmente, encontró en 478 pacientes, los validó en 300, meseta menos PIB menos de 18, meseta menos de 30. Marcelo Amato, en 2360 pacientes, meseta menos PIB menos de 15, meseta menos de 27. Y bueno, no es que uno quiera elegir a uno y otro, tenemos que ver cuál fue la diferencia entre la población, y la diferencia fue que en el grupo de Jesús Villar, un poco más reciente, la gran mayoría de sus pacientes fueron ventilados menos de 7.5, y en el grupo de Marcelo, un poco antes de la instalación de volúmenes corrientes o la difusión total, los pacientes fueron ventilados a más de 7.5. Es muy sencillo decirles, si quieren mantener volúmenes corrientes altos, están obligados a mantener meseta menos PIB y meseta muy bajas. Si quieren ser muy conservadores en el volumen, lo cual a mí me parece correcto, podrían mantener unos valores un poco más altos. Pero los dos tenían la misma mortalidad y los dos fueron ventilados a 12 joules minuto de poder. Grupo de mayor mortalidad poniendo el PIB. El problema con la PIB es que se le puede poner al 100% de los pacientes, y tal vez solo un tercio de pacientes se benefician de hacer eso. Entonces, el grupo de mayor mortalidad, rompimos la regla de 27 de meseta, tuvieron más de 15 de meseta menos PIB. Afortunadamente esto tiene un nombre rimbombante, y entonces el R2 siempre le pregunta al R1, ¿cómo está la driving pressure? Y el R1 dice algo así como, oh no, preguntó por la driving pressure, y todos se acuerdan que hay que medir la driving pressure, que es meseta menos PIB. Si ponemos PIB, rompemos la regla de 27 de meseta, rompemos la regla de meseta menos PIB mayor de 15, y la oxigenación no subió por arriba de 25 milímetros de mercurio de PaO2-FiO2, ese es el grupo de mayor mortalidad. Entonces lo inverso también es cierto, afortunadamente. Si mantenemos una meseta por debajo de 27, meseta menos PIB por debajo de 15, y al incrementar la PIB aumenta más de 25 de PaO2-FiO2 acorde se me olvidó el nombre de este canadiense, Ferguson. Ferguson. Acorde, tiene razón. Acorde a este hombre. Entonces, ese es el grupo de menor mortalidad. Así es como yo hago las cosas. Solo hay una forma de mantener 27 de meseta menos PIB al subirle la PIB. Y esto es, o recluté alveolos o bajé el volumen corriente. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús Villar dividió a los pacientes en, bueno, él utilizó PaO2-FiO2, pero la SAFI funciona también. SAFI, saturación sobre FiO2, más de 150, menos de 150, que son más de 190 de saturación FiO2, o menos de 190, pacientes con menos de 10 de PIB, más 10 de PIB. Fíjense en esto, esto es lo más importante. El grupo de mayor mortalidad fue el que tenía una SAFI menos de 190 con menos de 10 de PIB. Este grupo no debe de existir, hay muchas carencias de recursos y otras cosas, carencias de conocimientos y de voluntad, pero hay un botón que dice PIB. Si yo veo la SAFI menos de 190 y si tengo muy buena suerte subo el PIB menos de 10 y se va para acá, pues qué bueno. Si no tengo tanta suerte, subo el PIB y se va para acá, pero no se queda aquí.
porque este es el grupo de mayor mortalidad. Hay pocas directrices muy concretas en mi terapia intensiva, pero una muy clara es: no puede existir el paciente en el grupo 3. Tiene menos de 190, falló el pulmón tiene grandes motivos para fallar, tiene ARDS, pancreatitis, se casó, alguna tragedia le sucedió, pero nosotros tenemos que aumentar la PIB si la SAFI es menos de 190. Esto es todo lo que yo sé de ventilación mecánica en una diapositiva. La gran mayoría está en negro, pero el poder mecánico dice meseta menos pi por 0.098, la constante para convertirlo en joules, por volumen corriente en litros, por frecuencia respiratoria. Este poder mecánico debe estar por debajo de 12, la meseta por debajo de 27, no hay un pi concreto, pero sabemos que la combinación de estos dos debe dar menos de 15, y la única forma de hacer esto es controlar el volumen corriente. Si es posible, estos dos, mantener una PaCO2 por debajo de 60, y lo único que vale la pena de la PIB, que no exista el paciente en el grupo 3. Si tengo suerte me voy para acá, si no tengo suerte me voy para acá, y aquí usamos prono y relajante muscular. Como nos gusta complicarnos las cosas, hay una forma un poco más compleja de la fórmula original de Luciano Gattignoni. Frecuencia por volumen por presión pico menos meseta menos PIB entre 2 menos el número que pensaste. Los grupos, esto es un pulmón sano. El grupo de mayor sobrevida es ventilado con volumen minuto a partir de 7.5 litros minuto. Tiene una presión pico de 18, esto lo pueden ver en el estudio SAFE. Y meseta menos PIB, los del grupo de mayor sobrevida en pulmón sano, insisto mucho, tienen 10 de meseta, lo cual quiere decir que el pulmón sano debe ser ventilado por menos de 12 joules minuto. Si un paciente es ventilado por más de 12 joules minuto, o no es un pulmón sano, o no sé ventilar un pulmón sano. El poder mecánico en el 2002 estaba alrededor de 31 joules, porque antes de eso no había estudios de volúmenes corrientes y la presión meseta tolerable era de 35 a 40. La mortalidad, lo ventilábamos con 31 joules, la mortalidad era del 53%. En el 2016 empezamos a disminuir poder joules, 21 joules, empezamos, Aramos dijo la mosca trepada en el buey. Los estudios internacionales determinaron 21 joules y la mortalidad bajó al 29%. Sé que son estudios retrospectivos, pero eso es una visión muy amplia que tenemos que ver. 8.000 pacientes, yo creo que un estudio de 8.000 pacientes, aunque sea retrospectivo, algo nos tiene que decir qué está pasando. Por cada 5 joules que aumenta el poder por arriba de 12 joules, aumenta la mortalidad. De tal forma que el pulmón sano se ventila a 12 joules. A 17 joules tenemos una cierta confianza de que el ventilador no está lastimando al paciente, porque nadie ventilado con menos de 17 joules progresó de Berlín 2 a Berlín 3, y la mortalidad cada 5 joules se fue incrementando exponencialmente. Yo creo que hay suficiente evidencia para decir que una buena regla para que no se pasen para detenerse son 12 joules. Algo tolerable en ventilación mecánica son 17 joules, y 22 ya es una señal de que tenemos que hacer algo, y la respuesta no va a estar en el ventilador si lo estamos ventilando adecuadamente. Entonces, el poder mecánico para no lastimar al pulmón, para no provocar bilis, parece ser 17 joules. La frecuencia respiratoria ideal sería 20, pero el doctor Blanch les acaba de dar una excelente explicación de por qué la eficiencia ventilatoria de un pulmón lesionado baja. Es imposible que un pulmón lesionado maneje un CO2 adecuado, sobre todo cuando las demandas de BCO2 se incrementan. El volumen corriente es 7.5, la presión pico 30, ya aquí estamos hablando de pulmón lesionado. Si es un pulmón sano, esto debe ser 18, meseta 27 y meseta menos PIB 15, por el artículo de Marcelo Amato, que espero que ya todos, estoy seguro que ya todos conocemos. Eficiencia ventilatoria, es una cosa que a mí me parece una genialidad, porque uno desgraciadamente uno no puede ver el alveolo. Uno ve una gasometría y ve de pronto 60 de CO2 y 55 de PaO2, y lo que no ve es que el alveolo está como en una hamaca, así, no pasa nada, todo está bien. Pero como lo único que ves en la gasometría es eso, pues subes el volumen minuto, y de pronto el alveolo está como en un potro, y tú estás muy contento porque ves 35 de PaO2 y 180 de PaCO2 y 180 de PaO2. Entonces, presión arterial de CO2 por volumen minuto actual,
peso ARSNET por 100 por 37.5, perdón por la A, no sé por qué se infló. Cuando esto es mayor de 2, aumenta la mortalidad. Esto a mí me parece una regla muy importante para detenernos y tal vez es lo que nos va a dar ese límite. Hay un estudio de Andrés Esteban que dice que si un paciente tiene más de 48 de PaCO2 aumenta su mortalidad. Eso es muy lógico. Si un paciente tiene trombosis mesentérica, ¿cuánto va a tener de lactato? Bueno, y si yo invento una máquina que le quita el lactato a la sangre, ¿voy a disminuir la mortalidad por trombosis mesentérica? Bueno, sí hay una regla que me dice, oye, más de 48 aumenta la mortalidad. Hasta el momento, no hay una regla que me diga, si lo bajas a 35, rompiendo los límites de seguridad de la ventilación, vas a disminuir la mortalidad. ¿Qué mata más, los joules o el CO2? Para mí esa es la pregunta más importante. Esto no es nuevo. El primer artículo del índice de ventilatorio es del 2009, yo me emocioné mucho cuando salió esta publicación. Después hubo un segundo artículo en Critical Care en el 2013, pero uno es muy cauto. Fíjense cuántos años tuvieron que pasar para que estos 3 artículos me dieran a mí la confianza de decirles, ¿saben qué? Aquí hay una señal de que con esta fórmula no debemos pasarnos de 2 de la eficiencia ventilatoria. PaCO2 por volumen minuto, por el peso ARSNET por 100, por 37.5, que en teoría es el CO2 ideal. Hemodinamia y PIP. Aplicar PIP a un paciente hipervolémico puede mejorar su hemodinamia, puede ser una buena idea. Aplicar PIP a un paciente hipovolémico puede ser una tragedia. Eso es todo lo que tenemos que saber para salvar al ventrículo izquierdo. El titular del PIP sería una buena idea hacerlo una vez que la presión venosa menos la presión arterial de CO2 esté por debajo de 6, es decir, el gasto cardíaco esté adecuado, y pues hay que tener mucho cuidado entre mantener una PVC mayor de 8 o menor de 12. Esto lo dijo Villar Barón. Si tenemos SWAN o ultrasonido, identifique el nivel más alto de PIP que provoque menor disfunción del ventrículo derecho. Si no tiene SWAN o ultrasonido, meseta menos de 27, meseta menos PIP menos de 15, PaCO2 menos de 60, evite cualquier autopip, y si la PaO2-FiO2 es menos de 150, prone al paciente. Entonces, esta es una vena cava que colapsa. Esto es una maravilla. Yo espero que todos aquí tengan una vena cava que esté colapsando, porque eso es normal. Si terminando una reanimación hídrica la vena cava no colapsa, o terminando de titular el PIP la vena cava colapsaba y ahora no colapsa, posiblemente no le hicimos un bien al paciente. Miren, esto es una vena cava que no colapsa. Si esto lo provocamos con PIP, eso es una muy mala idea. Vean, este es un ventrículo izquierdo haciendo lo suyo, completamente redondo. Aquí está el ventrículo derecho sin molestar a nadie, y aquí está el septum moviéndose como se debe de mover, como anoche. Digo porque este es un paciente de anoche, ¿no? Pero vean, este es el ventrículo izquierdo haciendo lo que llaman la sonrisa del payaso. A eso se refieren cuando dicen ya se lo cargó el payaso. Si esto lo hacen poniéndole PIP, estamos aumentando la mortalidad del paciente, por más que hay dos mecanismos por los cuales al titular el PIP hacer esto va a mejorar mucho la PaO2-FiO2. Uno, porque sobredistienden alveolos, y dos, porque bajan el gasto cardíaco. Entonces, en un mundo ideal, terminando de titular la PIP, haremos varios estudios, de ecocardiografía, no solo estos 2 que son los más básicos. Veremos el tracto de salida del ventrículo derecho. Nunca hagan un solo estudio para ver que el ventrículo derecho está bien. En general, ningún ultrasonido es con una sola ventana. Hagan varias mediciones en varias ventanas, pero si ven esto, pues asegúrense que eso no lo estén provocando ustedes con PIP. Si no tenemos eco o lo tenemos restringido, Villar Barón dijo que si el ARDS es causado por neumonía a un punto, meseta menos PIP mayor de 18, que yo no haría esto en la actualidad, PaO2-FiO2 menos de 150 y PaCO2 mayor de 48, ustedes ven, si esto es 1 o menos, no es necesario hacer un eco porque tenemos suficiente información como para saber que el ventrículo derecho está bien. Si es en 4, estamos obligados a hacer un eco, y aquí tendremos que valorar caso por caso, pero eso nos ayuda mucho si el recurso de un experto en eco está un poco limitado. Entonces, los 10 puntos de otro rollo, no me acuerdo cuántos puntos eran. ¿Alguien se acuerda? 5. ¿Cuántos? Ah, bueno, pues aquí también son 5 porque no se me ocurrieron otros 3. Punto número 1, 6 mililitros por kilogramo de peso, volúmenes corrientes bajos. Sin eso, no hay nada. Presión meseta por debajo de 30, meseta menos PIP por debajo de 15,
no permita que exista el grupo 3. ¿Cuál es el grupo 3? El PIB menor de 10 con menos de 150 de PaO2-FiO2. El poder ventilatorio menos de 17 joules, muchas veces eso no va a ser posible porque el pulmón está lesionado. Estamos hablando de menos de 12 joules, estoy seguro que el ventilador no está haciendo daño. 17 joules pudiera ser tolerable, más de 22 joules aumenta la mortalidad, así es como yo lo considero. Aumentamos lo de eficiencia ventilatoria, menos de 2. Yo creo que esta es una muy buena regla para detenerse, porque actualmente la gente piensa que es mucho mejor aumentar la frecuencia respiratoria todo lo que da, o por alguna razón, no sé por qué, cuando hablamos de poder ventilatorio, prefieren subir el volumen corriente y bajar la frecuencia respiratoria, pero no toman en cuenta que sí están alterando el volumen minuto, y llega un momento en que el volumen minuto va a hacerle daño al paciente. Todo el mundo dice hay que bajar el CO2 porque el ventrículo derecho, yo soy de los más interesados en que el ventrículo derecho esté bien, pero tampoco podemos hacer las cosas pensando que es lo único. El volumen minuto también lastima al paciente. Lo más valioso de la fórmula de poder mecánico de Luciano Gattignoni es que nos hace pensar en la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la presión pico, la meseta menos pi. Vigile el ventrículo derecho. A lo mejor no lo puede hacer con ecocardiograma, pero siempre piense, ok, veo una gasometría con PaO2, PaCO2, ¿cómo estará el ventrículo derecho? Si la driving pressure es mayor de 18, posiblemente muy mal. Lo que viene, yo no sé si ECMO va a ser algo de lo que hablemos en los siguientes 5 o 10 años, tal vez salga alguna tecnología mejor, etcétera, etcétera, pero lo que estoy completamente seguro que al menos en mi tiempo de vida como intensivista, es decir, los siguientes 3 años, vamos a seguir viendo, es el concepto de reposo pulmonar. Primero todo el mundo hablamos del Total Lung Approach. ¿Te ofende mi plática? Por eso te vas. El Total Lung Approach, de abrir el pulmón a todo lo que da, con todo el PIB que se pudiera. Y ahora todo el mundo hablamos que tal vez sea el reposo pulmonar. Yo creo que un concepto del ECMO que sí se va a quedar es tratar de que el pulmón repose lo más que pueda, y esto pues es lo que propone Paolo Pelosi, que es mejor hacer un completo reposo pulmonar o tratar de abrir el pulmón, todavía no lo sabemos. Y una cosa que para mí es lo más importante en la actualidad, ¿dónde está el equilibrio entre controlar el CO2 y controlar los joules? Quizá para mí en la eficiencia ventilatoria. Los 10 puntos, estos 3 quedan en el reposo pulmonar, el límite de CO2 y tal vez la eficiencia ventilatoria, pero mantenga volúmenes corrientes bajos, presión meseta por debajo de 30, idealmente 27, meseta menos PIB menos de 15, no permita que exista el grupo 3, poder ventilatorio ideal en 17 joules, el pulmón lesionado, el Berlin 3, no puede ser ventilado con menos de 22 joules, pero tengan en cuenta que eso quiere decir que el ventilador no le va a solucionar el problema al paciente. Relajante muscular, prono, removedores de CO2. Eficiencia ventilatoria por debajo de 2. Si combinan estas dos, estoy seguro que vamos a obligar, no me gusta la palabra obligar, pero pues es lo que yo quisiera, obligar a todos a hacer protección alveolar. Mantener poder ventilatorio por debajo de 22 y una eficiencia ventilatoria por debajo de 2 me parece el nivel correcto de CO2. Vigile el ventrículo derecho y espere por el futuro, siempre. La ventilación mecánica, la verdad es que no se me ocurrieron los otros, no, en serio, algo más debe de salir. La ventilación mecánica ha llegado a su límite para disminuir la mortalidad por ARDS. Necesitamos más cosas. La respuesta no va a venir de un ventilador. No creo que una nueva modalidad ventilatoria, no creo que una nueva forma de regular el PIB pueda ganarle a la tabla FiO2 PIB o pueda ganarle a protección alveolar. Lo que sí tenemos que hacer es que hay muchos, ustedes lo han visto en sus unidades y en otros lugares de trabajo, hay muchos ventiladores, bueno, ahora donde más lo veo es en Twitter y Facebook, hay muchos ventiladores que no tienen protección alveolar. Esa disminución de la mortalidad sí la podemos lograr si hacemos que todos los ventiladores estén en protección alveolar. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas.